Durante milenios, los relatos milagrosos contenidos en la Santa Biblia fueron aceptados como hechos genuinos, descritos con total exactitud. Sin embargo, con el avance del pensamiento crítico y los descubrimientos científicos modernos, muchos han comenzado a cuestionar la interpretación literal de estos textos. En la actualidad, hay quienes sostienen que las historias bíblicas son principalmente simbólicas, cargadas de significados espirituales y enseñanzas morales, más que de verdades históricas en sentido estricto. Se argumenta que, si bien el mensaje central podría estar basado en hechos reales, los detalles específicos han sido idealizados, exagerados o embellecidos a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué pasaría si algunas de estas narraciones fueran más exactas de lo que imaginamos? Existen teorías que sugieren que nuestros antepasados poseían un conocimiento sorprendentemente avanzado del mundo natural, la astronomía, la arquitectura y otros aspectos de la ciencia que hoy damos por sentado. Este conocimiento ancestral, aunque envuelto en lenguaje mítico o religioso, podría contener más verdades científicas de las que estamos dispuestos a admitir. Nuestro objetivo no será probar o refutar la Biblia como un todo, sino investigar si los elementos más fantásticos de sus relatos podrían tener una base científicamente plausible. Y para ello, comenzamos un fascinante viaje que nos lleva hasta uno de los símbolos más enigmáticos de la antigüedad, la Torre de Babel. Según el relato bíblico, esta torre fue concebida como una construcción colosal, una obra de ingeniería sin precedentes, diseñada para alcanzar los mismos cielos. Se dice que era el edificio más grande jamás imaginado, una estructura que desafiaba no solo los límites físicos de la época, sino también la voluntad divina. La historia cuenta que los constructores actuaron con soberbia, intentando igualarse a Dios, lo que provocó su intervención. Como castigo, la humanidad fue dividida, las personas comenzaron a hablar diferentes lenguas, se generó el caos, surgieron conflictos y, eventualmente, el proyecto se abandonó y la torre colapsó. Este relato, conocido como la leyenda de la Torre de Babel, ha sido interpretado durante siglos como un mito que explica el origen de las distintas lenguas. No obstante, algunos investigadores creen que la torre pudo haber sido una estructura real. Hoy en día, el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, en Dubái, que supera los 828 metros de altura. Pero surge una pregunta provocadora, ¿y si la ciencia moderna pudiera demostrar que, con los materiales y conocimientos disponibles en la antigüedad, la Torre de Babel realmente pudo haber alcanzado alturas similares, o incluso mayores? Vengan, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, dijeron los antiguos, según la Biblia. Muchos historiadores y arqueólogos actuales consideran esta historia una exageración o una metáfora. Pero ¿y si estamos subestimando lo que la humanidad antigua fue realmente capaz de lograr? Pero, ¿y si la ciencia moderna pudiera demostrar que las civilizaciones antiguas realmente disponían de la tecnología y el conocimiento necesarios para levantar estructuras de una escala colosal? La clave está en poner a prueba los materiales y las técnicas arquitectónicas de la antigüedad para descubrir hasta dónde podían llegar sus capacidades constructivas. Utilizando información contenida en las páginas de la Biblia, un grupo de investigadores se ha propuesto aplicar principios científicos contemporáneos para estimar con precisión qué tan alto podrían haber edificado los ingenieros del pasado. El relato bíblico menciona que la Torre de Babel fue construida utilizando ladrillos. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuál era la altura máxima alcanzable por una estructura compuesta enteramente de ladrillos antiguos? Para responder a eso, es necesario conocer el peso y la resistencia de un solo ladrillo, y calcular cuántos podrían apilarse antes de que comiencen a presentar fallas estructurales graves, grietas, colapsos o el debilitamiento de las bases. El profesor Links, experto en ciencia de materiales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, está replicando un ladrillo de arcilla cocida al sol, tal como se hacía hace más de 3000 años. La mezcla incluye arcilla, paja y arena, ingredientes que al combinarse mejoran la cohesión del material y le otorgan mayor resistencia. Luego, el ladrillo se deja secar al sol, proceso tradicional que permite endurecerlo sin necesidad de hornos. Este método ancestral nos ofrece una valiosa ventana hacia las capacidades tecnológicas de la antigüedad. Para calcular cuán alto podría ser un edificio hecho exclusivamente con estos ladrillos, primero se mide la fuerza que cada uno puede soportar. El profesor Hobbs utiliza una máquina Instron que aplica presión progresiva hasta que el ladrillo colapsa. El resultado,
Cada unidad soporta una carga máxima de 363 kilogramos sobre una superficie de 13 centímetros cuadrados. Eso implica que, si el ladrillo se coloca en posición horizontal, podría resistir hasta 1814 kilogramos. Considerando que cada ladrillo pesa aproximadamente 450 gramos y mide 3,17 centímetros de altura, se podrían apilar hasta 4.000 ladrillos sin comprometer la estabilidad estructural. Eso equivaldría a una torre de unos 152 metros de alto, una altura comparable al monumento a Washington. Sin embargo, hay evidencias arqueológicas que apuntan a que la Torre de Babel podría haber alcanzado dimensiones incluso mayores. El relato se sitúa en la antigua Mesopotamia, la región que hoy corresponde a Irak y partes de Siria, donde aún se conservan los restos de gigantescas construcciones conocidas como zigurats. Estas edificaciones, de forma piramidal escalonada, eran los rascacielos de la antigüedad. En su cima se construían templos, considerados moradas sagradas de los dioses. Decenas de estos zigurats todavía se mantienen en pie gracias a su robusto diseño piramidal. Los arqueólogos los han fechado alrededor del año 2000 a.C., coincidiendo con el periodo atribuido al mito de la Torre de Babel. Su existencia prueba que las civilizaciones de esa época ya eran capaces de construir estructuras de gran altura y complejidad. A lo largo del tiempo, las grandes preguntas han desafiado a la humanidad y quizás hoy estemos más cerca de comprender lo que antes parecía imposible. Si te interesa seguir explorando los secretos ocultos de nuestro pasado con el apoyo de la ciencia moderna, te invito a suscribirte al canal. Dale like a este video si quieres ver más contenido como este y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. El viaje apenas comienza.